La Cámara de Industrias de Cuenca presenta Coloquio, Calles de Cuenca, personajes detrás de los nombres. Buenas noches, bienvenidos al coloquio Calles de Cuenca, los personajes detrás de los nombres. Damos la más cordial bienvenida a nombre de la Cámara de Industrias de Cuenca, la Corporación para el Desarrollo Comunitario, y agradecemos la colaboración de la Corporación Ascende, que hace posible la realización de este evento. Invitamos al doctor Mario Jaramillo, quien nos va a hacer una introducción al coloquio. Buenas noches y unas muy pocas palabras para hacer la introducción a este importante coloquio. En geografía humana hay una teoría más o menos antigua, pero que tiene vigencia, y que palabras más, palabras menos, dice que una ciudad ideal para vivir es una ciudad que está ubicada entre los 300.000 y el millón de habitantes. Menos de 300.000 pierde muchas de las ventajas que tiene una urbe, una ciudad con infraestructura, con espectáculos, con una vida cultural activa. Y más de 1 millón las personas empezamos a hacer fichas, empezamos a hacer números, y en un futuro no muy lejano seremos simplemente un chip en una ciudad que pase el 1 millón de habitantes. Cuenca tiene una enorme cantidad de ventajas comparativas, como suele llamarse. Una de ellas es que está dentro de esos límites de lo que es el ideal en la geografía humana de una ciudad para vivir, sobre los 300.000 y no más de el 1 millón de habitantes. Todos conocemos lo que ha hecho de Cuenca la ciudad patrimonio cultural de la humanidad que es. Todos sabemos del atractivo creciente que la ciudad tiene para extraños a veces más que para propios, como gente desde fuera está viniendo en cantidades realmente significativas a radicarse en la ciudad. Pero hoy no vamos a hablar ni de esos valores culturales ni de esos valores ambientales, sino que a ellos hay que agregar que es una ciudad que tiene memoria histórica, todavía tiene afortunadamente memoria histórica. Cuenca no es una ciudad huayrapamushka, con ese bello término quechua, no somos hijos del viento, no hemos perdido memoria de nuestro pasado. A veces perdemos visión de lo que vamos a hacer y de lo que debemos ser, pero la visión de lo que hemos sido creo que lo tenemos muy clara. El coloquio que hoy se va a realizar es una contribución para reforzar esa memoria histórica y para reforzar lo bueno que ha venido haciendo el municipio en anteriores administraciones y en la actual administración. Es muy fácil criticar y además es cómodo, y cuando estamos a 1 año de elecciones es una maravilla. Pero yo creo que hoy hay que destacar, Cuenca ha hecho buenas cosas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la nominación de calles. Hay una ordenanza que está bien concebida. Me parece que hay que hacer algunos afinamientos y algunos ajustes, pero en términos generales está bien. Yo siempre sostengo, hay un punto bueno, por ejemplo, en la ordenanza, no se puede poner a las calles nombres de personas que vivan, tienen que ser fallecidas. Pero yo agregaría, debería darse un tiempo inclusive de fallecimiento, porque a veces el pésame consiste en ponerle el nombre de algo. En las universidades teníamos esos problemas antes. Había un profesor y a veces no eran ni muy buenos, pero había que ponerle el nombre a la aula o algo para honrar su memoria. Y cuando pasaban los años nadie sabía realmente quién había sido, pero ya era tarde, ya no había cómo hacerlo. Creo que debería pasar un buen tiempo. Ese es un elemento, por ejemplo, que podría salir. Cuenca ha hecho buenas cosas, ha sectorizado la ciudad por nombres, y eso es bueno porque nos ayuda a todos a ubicarnos. Si oigo un nombre Cañari, sé
por qué sector. Aunque no conozca la calle, sé que está ubicado pues, en la zona oriental de la ciudad, o un nombre de médico, sé por dónde estará esa calle, o un nombre de árbol, o un nombre de plantas. Esas son cosas buenas que creo que hay que reforzarlas en el futuro, y creo que para eso estamos aquí. Me parece que hay que tomar medidas en lo que tiene que ver con nombres comerciales. La libertad no puede ser libertinaje para nombres. No puede seguir dándose el caso de que hayan locales que se llaman los pollos de la Remigio, ni los ceviches de la Rumiñahui. Todo respeto para los dueños de estos locales, pero no se puede ser. No puede reducirse el nombre de Remigio Crespo Toral, un ícono y un paradigma de Cuenca, a los pollos de la Remigio. Además, ahora hay sucursales, hay pollos de la Remigio, ya no en la Remigio Crespo, sino en otros barrios de la ciudad. Y hay ceviches de la Rumiñahui, o de la Remigio, además. Yo creo que el municipio en eso sí tendrá que intervenir, y respetando la libertad de los nombres comerciales, no permitir ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas es lo que hemos conversado. Se puede tratar dentro de un coloquio como el que hoy se va a desarrollar. Es un coloquio para apoyar lo bueno que se ha hecho, lo bueno que está haciendo el municipio, lo que han hecho municipios anteriores, para reflexionar, para oír a ustedes que asisten acá, y para seguir contribuyendo a que nunca dejemos de ser una ciudad con memoria histórica, que nunca nos convirtamos en una ciudad de huayrapamuchcas. Muchas gracias. Una breve presentación. La doctora Flor María Salazar, miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, forma parte del Consejo de Administración y Disciplina del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, es miembro de la Comisión de Nominación de las Calles de Cuenca. El doctor Simón Valdivieso Vintimilla, juez del Tribunal de Garantías Penales, editorialista del diario El Mercurio, autor de algunos libros y conocedor de la historia de Cuenca. La doctora Mónica Muñoz Carrasco, abogada de libre profesión, pertenece al Centro de Investigación y Cultura del Banco Central del Ecuador, hija y colaboradora del doctor Ricardo Muñoz Chávez, forma parte de la Comisión de Nominación de las Calles de Cuenca. El doctor Jaime Moreno, concejal del Cantón Cuenca, vocal del directorio del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción de la SUAY, asesor legal de la Corporación para la Promoción Proactiva de Inversiones, forma parte de la Comisión de Nominación de las Calles de Cuenca. Empezamos el coloquio con la conducción de Fernando Reino. Amigos televidentes, bienvenidos a este coloquio que ha sido organizado por la Cámara de Industrias de la ciudad de Cuenca. Lo que se busca es destacar, recordar valiosos nombres y personajes que están grabados en una calle que recordamos todos los cuencanos constantemente al repetir sus nombres, pero que no debemos olvidar también lo que representó el aporte de cada uno de ellos para lo que representa Ecuador y la ciudad de Cuenca en particular. Vamos a empezar este coloquio indicando que a la mitad del mismo tendremos la oportunidad de recibir preguntas de la sala también, de quienes hoy nos acompañan aquí. Y esto lo vamos a hacer a la mitad de este coloquio, que vamos a tratar de que sea interactivo en realidad. Vamos a empezar con la señora Flor María Salazar y la figura de Carlos Tosi. Bienvenida, doctora. Don Carlos Tosi Siri hizo historia en Cuenca por su manera de ser, por su manera de trabajar, por su origen. Este jovencito llega al Ecuador en 1916, prácticamente huyendo de la guerra de trincheras, la horrible Primera Guerra Mundial, porque las trincheras eran a la vez dormitorio, letrinero, comedor, y ahí vivían los hombres días de días, sumidos en el lodo y expuestos a una guerra en que lo que más se usaba era la bayoneta, es decir, no iban a morir de golpe por una bala, sino que iban a morir poco a poco a bayonetazos. Entonces era una guerra que ponía en fuga a los jóvenes. Este caballero llega al Ecuador en 1916
y se dirige a Ambato. Ambato siempre ha sido una muy buena plaza comercial y ahí tenía un amigo de apellido Romano, Antonio Romano, con quien hizo migas, con quien hizo una compañía, puede decirse una alianza comercial, y los dos se dedicaron al comercio, y don Carlos Tosi abre el primer almacén en Ambato, se llamaba Almacén Carlos Tosi. En 1919 se deshace esta unión con el señor Romano y viene a Cuenca en una pobreza terrible. Mi esposo me recordaba que don Carlos Tosi era un hombre muy humilde, muy modesto, muy trabajador, dedicado exclusivamente a la venta de productos tales como cintas, resortes, es decir, encajes y más. Don Carlos Tosi poco después se enamora de doña María Íñiguez y esta dama le ayudó a trabajar. Abren un almacén comprando un espacio en la calle Benigno Malo. Luego a don Carlos Tosi se le ocurre importar unas máquinas para hacer tejidos de poco ancho, es decir, cintas, resortes, encajes, cuando más de 30 centímetros de ancho. Y después compran la casa que quedaba al lado y luego el almacén de la esquina, y finalmente les quedó chico el espacio y tuvieron que comprar 35,000 metros cuadrados de tierra en la avenida Huayna Cápac. Don Carlos Tosi era muy asequible. Si uno entraba al almacén, el primero en preguntarle qué desea, en qué le podemos servir, personalmente don Carlos Tosi, es decir, a la misma altura que sus empleados, jamás se creyó más que sus empleados. Y cuando él había merecido ya la condecoración al mérito industrial, pues condecoración nacional, después recibió la condecoración al mérito nacional con la calificación de oficial, y después Cuenca le dio la condecoración Benigno Malo, la presea Benigno Malo por su trabajo. Un periodista le preguntó, ¿qué le inspira a usted el triunfo? Y dijo, gratitud. Gratitud para mi esposa, para mis empleados, para mis trabajadores y para toda la gente que ha trabajado para mí. Lo que siento es una infinita gratitud. Esa era la pose de don Carlos Tosi. Un mérito muy grande. Él enviaba trabajo a la casa a las personas. Cuando yo era jovencita, inclusive alguna vez conversé esto con Augusto Tosi, y Augusto no sabía, pero a mí me consta, porque vivíamos en casas donde había varias familias que cohabitaban en departamentos diferentes, y casi siempre las señoras, las señoritas, las niñas trabajaban para Tosi. ¿Qué hacían? Hacían tejidos de miñardín con reatas que luego les cortaban y quedaban flecos. Había reatas de todos los colores, hacían trencillas. Entonces las mujeres a sí mismas se llamaban las trencilleras de Tosi. ¿Qué hacían con estas trencillas? Eran unos tejidos en paja toquilla aplanada, ancha, que se les mandaban por rollos de los almacenes de Tosi, y estas damas sujetaban al cinturón el rollo de trencilla a medida que la iban tejiendo, y trabajaban en su casa a las horas que podían. Si se amanecían trabajando ya era asunto de ellas. Si no hacían nada, no ganaban. Podían atender los niños, la cocina, la familia, planchar la ropa, lavar la ropa. Era muy difícil el trabajo para las mujeres y era trabajo de tiempo completo. Y sin embargo, las madres de familia, las señoritas, se daban tiempo de trabajar para el señor Tosi. Entonces, medio Cuenca trabajaba para Tosi. El hecho de haber dado esta pequeña libertad económica a las mujeres es lo más admirable de don Carlos Tosi. Estas dos cosas. Primera, su gratitud para quienes trabajaron para él, su humildad, su modestia, ¿cómo diré?, su manera de mirar a todos de igual a igual, incluido su último empleado. Segundo, el haber dado trabajo a un número incontable de personas, porque todo Cuenca trabajaba para don Carlos Tosi. Doctora, en realidad 3 minutos para definir un personaje, porque este coloquio se llama Calles de Cuenca, personajes detrás de los nombres, organizado por la Cámara de Industrias. Es poco el tiempo y podemos descubrir muchas cosas más interesantes. Vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, el doctor Simón Valdivieso, y la figura de la que vamos a hablar es de Benigno Malo Valdivieso. Doctor. En torno a Benigno Malo Valdivieso me parece que es interesante partir de una frase que
de Remigio Crespo Toral. Él describe a Benigno Malo Valdivieso en los siguientes términos. Dice, severo como un lord y sediento de todos los progresos. Pocos escritores hay de más relieve y más brillante estilo, de sabor tribunicio y singular cadencia. Esto nos pone de relieve o nos manifiesta la personalidad de Benigno Malo Valdivieso. Nosotros necesitamos o queremos también escuchar algo de él. Fue bautizado en Cuenca el 10 de marzo de 1807, hijo del doctor Miguel Gil Malo y de la Peña y de doña Teresa Valdivieso y Carrión. Falleció el 2 de abril de 1870. Hay muchos aspectos de la vida de Benigno Malo Valdivieso, pero yo pienso que hay que rescatar un asunto que a mí me parece muy importante y que un poco es como que no ha sido señalado. Es un hecho histórico suscitado el 6 de junio de 1843. Benigno Malo suscribió a nombre del Ecuador el primer tratado comercial con Francia. Actuando en representación de ese país, su agente en Quito, Juan Bautista de Mendeville. En esas funciones trató de colonizar el oriente y el archipiélago de las Islas Galápagos. Concedió privilegios para incrementar las industrias de la pesca de perlas, de tejido y de sombreros. Ocurrió por semillas de tabaco a Cuba y de frutales a Chile. Pidió gusanos de seda, cochinilla o grana y carneros merinos. Remitió muestras de la canela, de macas, de carbón de piedra y de las minas de oro de Zaruma para promover su explotación. Intentó el arreglo de la deuda pública. Benigno Malo, en el plano de la educación, siendo el primer rector de la Universidad de Cuenca, buscó el inicio de un nuevo orden educativo y de desarrollo de la región, libre de ataduras del centralismo. En torno al año 1887, el positivismo genera la creación de cátedras aplicadas bajo la conducción de profesores